Amén. Dios es bueno. Alza tu mano en alto. Padre bueno, gracias por el poder de tu palabra. Gracias por esta segunda reunión que estamos viviendo. La reunión de las 5:30 fue una reunión de victoria y de bendición para nosotros. Pero te rogamos, Señor, ahora que la palabra penetre en nuestros corazones. Intervenga en la batalla de la mente, donde el diablo quiere tomar carrera, ventaja, y nos quiere arrebatar, Señor, con la distracción de la riqueza que nos vas a dar. Señor, mientras tu palabra es predicada, te ruego, te imploro, que esa palabra anime nuestra fe, Señor, para que dejemos de sacar conclusiones y simplemente creamos que para el que cree todo lo es posible. Ponemos por debajo de nuestros pies a la duda y la incredulidad y proclamamos, Señor, que somos vencedores en ti. Hoy, en este último sábado del mes de diciembre, estamos culminando este año creyendo que ha sido nuestra alfa desde enero y ahora nuestro omega, nuestro final. Señor, gracias, Señor, por todos los que van a escuchar este mensaje o van a verlo a través de redes sociales. Te pedimos que la palabra corra como río, haciendo que muchos sean prosperados, bendecidos, liderados, Señor, que puedan recibir unidad personal y que sean restaurados en todas las áreas. Hoy te agradecemos y confesamos que Jesús es el Señor. Y decimos todos juntos, yo creo todo lo que la Biblia dice que yo soy. Yo creo que tengo todo lo que la Biblia dice que tengo. Y yo sé que voy a llegar a donde la Biblia dice que voy a llegar. Amén y amén. Dar un aplauso al que vive, al que reina por todos los siglos. A ver ese grito de victoria. Amén. Gloria a Dios. Toma tu asiento. Gracias al Señor. Quiero hoy compartir con ustedes una palabra que tiene que ver con un suceso histórico, un suceso especial que pasó con una tormenta de por medio, con una lluvia de por medio. Cuando Dios va a hacer cosas especiales en la vida para marcar un antes y un después, va a tomar algo que esté por acá, va a tomar algo que esté por allá, y el Señor hará que pase lo que tenga que pasar, pero que quede una evidencia, que nos quede grabado un suceso particular. En este caso es la lluvia. En Éxodo 3 ha sido una zarza, un árbol que ardía pero no se consumía. Pero hoy el pasaje que quiero hablarte tiene que ver con una lluvia. Decilo fuerte conmigo, una lluvia grande se oye, vamos. No, dale, con ganas. Una lluvia grande se oye. Miren, hay lluvias que inundan, hay lluvias que destrozan, hay lluvias que ponen en riesgo la vida de la familia, pero una lluvia de Dios nos da vida. Una lluvia del cielo adelanta la victoria para nosotros. La palabra habla de muchos sucesos que tienen que ver con la lluvia. Dice la palabra que la bendición de Dios a veces es como la lluvia tardía, que se tarda un poco, pero decí conmigo que viene, viene. A veces la bendición del Señor se hace esperar, a veces se espera que nosotros esa bendición maduremos en áreas que son específicas. Pero que viene esa lluvia. El primer pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes está en el libro de Primera de Samuel capítulo 10 y versículo 8. Primera de Samuel 10, 8. Miren lo que dice este pasaje bíblico. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. ¿A dónde? A Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto. Era una especie de ofrenda de fuego que hacían los profetas. Mataban un cordero, un buey, lo ponían en un altar, lo prendían fuego para Dios. Y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Lo leo otra vez. Luego bajarás delante de mí. ¿A dónde? A Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz
espera 7 días. ¿Cuántos días tenía que esperar? 7 días. Mirá si Mercado Libre te dice espera 7 días, estaría así. Ah, ¿cómo que 7 días? Bueno, acá la palabra fue espera 7 días. Sé que hay algo que anhela tu corazón, algo que anhela tu alma, pero espera 7 días. Bueno, lo más curioso es que le dice el profeta a Saúl, quiero que esperes en Gilgal. Y Gilgal, la historia bíblica dice que fue el primer lugar donde el pueblo se circuncidó, o sea, hizo un pacto con Dios. Así que Gilgal tiene que ver con un pacto con Dios. También Gilgal fue el primer lugar donde el pueblo de Dios comió de los primeros frutos de la promesa o de la tierra prometida. Así que tiene que ver también con prosperidad. Pero también Gilgal fue uno de esos primeros lugares donde se celebró la Pascua, las fiestas del perdón. Así que cuando el profeta le está diciendo esperame en Gilgal, le está diciendo esperame en un lugar de transformación, de bendición, de donde Dios tiene que pulir áreas específicas en tu vida. Esperar en Gilgal significa esperar en un lugar de transición donde Dios tiene que trabajar y renovarnos en áreas específicas. Miren, en los días de Josué, Gilgal fue el lugar donde habitaban gigantes. ¿Quién habitaba en Gilgal? Gigantes. Pero dice la palabra que tuvieron que pasar por ahí. Aunque había gigantes que le amenazaban su vida con muerte, ellos tenían que pasar ahí. Así que cuando Dios te dice, te llevo a Gilgal, te dice, te llevo a un lugar donde hay gigantes, te llevo a un lugar donde te tengo que procesar, te llevo a un lugar donde necesito que hagas un pacto conmigo, te llevo a un lugar donde va a ser probada la prosperidad. Y dice la historia bíblica que el problema de Saúl fue que él no sabía esperar y decidió adelantarse a los tiempos. Hay veces que está bueno adelantarse a los tiempos de Dios, perdón, adelantarse a los tiempos cronológicos. Pero lo peor que podemos hacer es adelantarnos a los tiempos de Dios. Es más, hasta suena ridículo pensar que podemos ser más rápidos que Dios para hacer algo. Pero hacer algo que Dios no nos está mandando a hacer, eso nos puede meter en grandes conflictos. El profeta sabía que Saúl tiene que desarrollar paciencia en su carácter. ¿Qué tiene que desarrollar? ¿No se escuchó qué? Paciencia en su carácter. Si nosotros no desarrollamos paciencia en nuestro carácter, no vamos a poder aprender a seguir una instrucción divina, una instrucción de Dios. Entonces, Saúl no puede esperar. Saúl no puede soportar la prueba de la espera. Simplemente tenía que esperar. Y como no soporta la prueba, termina actuando conforme a su corazón y un pensamiento egoísta. No toda la gente es mala. No toda la gente que nos rodea tiene malas intenciones, al contrario. Lo que pasa es que hacer un holocausto era cosa de profetas, no de reyes. Pero Saúl dijo, yo lo voy a hacer igual, total, ¿qué me importa? Total es lo mismo. Y ese fue uno de los graves errores, porque lo peor que podemos hacer en este tiempo es hacer algo que Dios no nos está pidiendo que hagamos. Cuando Dios no nos manda a hacer algo, no lo tenemos que hacer. Imagínense que hay cosas que Dios me pide que haga y yo no las hago. Y hay cosas que Dios no me las pide y yo las hago. Y Dios me dice, che, vamos a ponernos de acuerdo, Isaac, porque te mando a hacer algo y no lo estás haciendo, o yo te digo otra cosa, y es como que vamos a ir contra la corriente. Fíjense en ustedes en algo muy sencillo. Cuando Jesús va al huerto de Getsemaní y le dice a los apóstoles, oren por mí, por favor, porque mi alma está hasta la muerte, me siento mal, y dice que ellos se quedan dormidos, pero Jesús está despierto, y le dice, no pudieron velar ni una hora. Ahora, cuando estaban en la barca con Jesús, Jesús está durmiendo, y ellos que están despiertos. Entonces nunca se encontraban. Cuando Jesús dormía, ellos estaban despiertos. Cuando ellos estaban despiertos, Jesús estaba durmiendo. Y era como que nunca estaban a los tiempos de Dios, a los tiempos de Cristo. Y lo peor que nos puede pasar es que cuando hay que descansar, nosotros estamos sembrando. Y cuando hay que sembrar, nosotros estamos descansando. Y cuando hay que pelear, estamos tomando mate. Y cuando tenemos que tomar mate, y entonces Dios dice, pará, vamos a ponernos de acuerdo. Porque podemos cometer el error de ir contra la corriente, no del sistema, de la voluntad de Dios. Yo no sé si recordás la parábola de la cizaña y el trigo. Dice la palabra que los sembradores sembraron trigo y salió, lo cuidaron y brotó.
Pero dice que cuando se fueron a dormir, la gente mala vino y sembró la cizaña y empezó a crecer a la misma medida que el trigo. Entonces la gente que sembraba le dijeron al dueño del terreno, ¿querés que saquemos la cizaña? Y le dijo, no, no la saquen, no arranquen la cizaña. Y a veces el Señor también nos dice a nosotros, Isaac, no arranque la cizaña. No, Señor, alguien la tiene que arrancar. Y si nadie la arranca, yo la voy a arrancar. Y Dios dice, pará, porque si vos haces eso, número uno, me estás desobedeciendo. Número dos, podés arrancar trigo, que todavía no es el tiempo por sacar la cizaña. Había una canción de Adrián Jr., viejísima, que decía, deja la cizaña en el trigo, el Señor se encargará de ella. Si sabés, esta canción tiene más de 40. Deja la cizaña en el trigo. Es verdad. A la cizaña hay que dejarla. Decirle a que tenés al lado, deja la cizaña tranquila, que Dios se encarga de la cizaña. No, ¿para qué lo vamos a molestar a Dios? Lo podemos agarrar a patada nosotros, pastor. No, deja la cizaña ahí en donde está, que Dios se va a encargar. Siempre que hay trigo, hay cizaña. Te va a pasar en el trabajo, te va a pasar en la familia, te va a pasar en el área que sea. Siempre. Sin embargo, el Señor te dice, no te pongas a lidiar con la cizaña. ¿Y saben cuál es el peor error? Que si nosotros seguimos ese camino, nos desgastamos haciendo cosas que Dios no quiere que hagamos. Y uno se tiene que desgastar en cosas que Dios nos está pidiendo, ¿sí o no? En eso nos tenemos que desgastar, en cosas que Dios nos está mandando a hacer. Si Dios nos está pidiendo que hagamos algo ahí, tenemos que poner nuestra fuerza. Yo ya mandé a hacer unos tratados bien llamativos para Abel y Graciela, para los pastores, porque me dijeron tenemos la carga del Señor de ir acá al Paso Nivel y hacer esto y hacer lo otro y predicar la palabra. Y cuando el Señor te pone un deseo adentro, hay que meterle en ese deseo que Dios puso dentro tuyo. Si hay gente que Dios la está mandando a la estación a predicar, si hay gente que Dios la está mandando a hacer acciones amatorias, no sé lo que sea, por así decirte. En lo que Dios nos manda a hacer, ahí es donde hay que poner veracidad. Pero no hay nada peor que desgastarnos en algo que Dios no nos está pidiendo que hagamos. Entonces, a veces podemos estar rodeados de personas y la intención de Saúl, ¿cuál fue? Él quería hacer un holocausto, no estaba el profeta. Y él dijo, y bueno, si no estoy adorando a Satanás, le estoy dando una ofrenda al Señor. Pero ¿qué pasa? Era un buen deseo, con una buena intención, pero estaba desalineado del propósito de Dios. Decí conmigo, las buenas intenciones fuera del propósito de Dios son un problema. Exacto. Yo me estaba recordando el día que Jesús le dijo a los apóstoles, saben que me van a entregar, me van a vender y me van a matar, me van a crucificar. Y Pedro le dijo, no, Señor, podemos evitar eso, salgamos de acá. Y Jesús lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tus ojos están puestas en las cosas de los hombres, no están puestas en las cosas de Dios. Ahora, ¿por qué le dijo, apártate de mí, Satanás, si lo que le dijo no era malo? La intención era, Jesús, no quiero que te maten, pero si Jesús no muere, no derrama su sangre y nosotros no somos limpios y no somos salvos de la condenación eterna. Entonces, las buenas intenciones son buenas, pero si están desalineadas de la palabra de Dios, nos estancan y hasta nos pueden desviar del propósito. Alguien que te dice, ¿para qué vas a orar hoy? Si ya oraste ayer, ¿no? Alguien que te dice, ¿para qué vas a leer hoy la Biblia? Fanático. Una cosa así, ¿no? ¿O para qué vas a ir a las 2 reuniones? ¿Sí? Y entonces hay gente que dice, mejor descansá, mirá, te estoy viendo que te caes a pedazos. Y que vos sabés que tenés toda la vida para dormir. Pero vos estás en busca de tu bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, las buenas intenciones son buenas, pero cuando están desalineadas del propósito de Dios, nos separan del destino. Mañana terminamos tibios, espiritualmente fríos, empiezan a existir vacíos que antes no existían, queremos reponer con otra cosa y mañana terminamos aquietando nuestra conciencia con algo que podamos hacer que tengamos a mano, pero que bien no sabemos qué es lo que Dios nos mandó a hacer.
Nada peor que caminar por encima, que caminar en un consejo, con buena intención, desalineado del propósito de Dios. En este 2026, no podemos caer en la impaciencia como Saúl, ni en consejos que, aunque son buenos, están desalineados del propósito. Y la palabra dice que se le armó un problema. Miren lo que dice 1 Samuel 13:11. Porque Samuel le pregunta por qué hizo eso. Dice entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi. ¿Qué dijo? Porque vi que el pueblo se me desertaba, o sea, se iba. Y tú no venías dentro del plazo señalado. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y la respuesta es clara, ahí está. ¿Por qué hiciste eso? Porque vi. Esa fue la palabra. Porque vi. Así que Saúl es un rey que no gobierna por la fe, que gobierna por vista. Y dice la palabra que nosotros no caminamos, no tenemos que caminar por vista. ¿Cómo hay que caminar? ¿Por qué? Por fe, por fe. Pero él dice, no, porque yo vi que el pueblo desertaba, que me estaban dejando solo. Hermanos, hay cosas que nosotros vamos a ver y lo único que van a hacer es apagar nuestra fe. Porque cuando el enemigo quiere golpear nuestra fe, no va a levantar incredulidad, lo va a hacer a través de la vista, de imágenes que vengan en contra de nuestra fe. Hermanos, para que Dios haga milagros poderosos, el sentido de la vista tiene que cesar un poco. Porque yo digo, yo no lo estoy viendo, lo estoy creyendo, pero no pasa nada. Yo veo que es la misma realidad, el mismo suceso. Y Dios dice, no, esto no es por vista, esto es por fe. Yo les conté hoy a los hermanos que un día fui a una iglesia, me invitaron a predicar de una iglesia bautista tipo freezer, heladera, y fui a predicar. Y entonces yo me fui mentalizado en un mensaje porque estaban las mujeres de este lado, los hombres de este lado, no se aplaudían, no daban gritos de júbilo, no saltaban, nada. Y yo paso con un mensaje así, un mensajito medio ortodoxo para ellos. Y entonces yo sentía la demanda de hablar del vino nuevo, del odre viejo, de la llenura. Y digo, no, y no aguanté más, y entonces empecé a decir, ¿saben lo que es vino nuevo? Y entonces empecé a hablar así, y empecé a ver las caras. Y yo en un rato me centré y lo miré al pastor y digo, el pastor debe estar recibiendo ahora. Y cuando lo veo, la cara del pastor me empezó a matar mi fe, porque miraba como diciendo, ¿qué está diciendo? Y entonces yo me iré para abajo, seguí predicando y miré a los ministros, los siervos, y cuando los veo también tenían una cara de alpargata recién comprada. Y eso me mataba la fe porque yo decía, yo me estoy prendiendo fuego, pero no pasa nada acá. Y después, cuando empecé a mirar a la gente, algunos hermanos hasta se levantaban y se iban como diciendo, qué profano este predicador. Y hice algo que nunca hice en ninguna iglesia, ni siquiera acá en ningún lugar. Y no sé por qué, y me di vuelta y les di la espalda a todos, que eso ya era, ya era como la cereza ahí arriba. Decir, no, qué maleducado. Y es verdad, pues cómo yo me voy a poner a predicar así de espalda. Pero me di vuelta y empecé a predicarle, y acá me acuerdo que tenía un dibujo, como una Biblia, unas cosas así, y yo empecé a predicar y a hablar del fuego, de la llenura, y de repente empiezo a escuchar como una mujer lloraba. Había otra, como una nena que lloraba, como que escuchaba movimiento de sillas, y cuando me di vuelta, empecé a ver a unas hermanas llorando, el pastor que estaba tocado, a familias que se abrazaban, y fue tremendo. Y yo lo que estaba pensando antes de darme vuelta era cómo puedo hacer para dar vuelta al mensaje y predicar otra cosa, porque no era por acá. Y yo casi cambio el mensaje. Pero ¿saben por qué? Por lo que yo estaba viendo. Porque yo estaba hablando de fuego y sentía frío. Porque yo estaba hablando de llenura, de hambre, y la gente tenía ganas de irse a la casa. Entonces eso estaba matando mi fe. Y ese día aprendí algo. Y yo quiero decirte de que a veces pasa, te va a pasar, de que le des una palabra a alguien, de que animes a un hijo, de que reúnas a tu familia y que le cuentes algo
Y la imagen que vos tengas enfrente y lo que veas no es lo que vos estabas esperando. Pero el Señor te dice, tranquilo, porque esto no es por vista, esto es por fe. Y el que tiene que creer primero la palabra que está hablando, tenemos que ser nosotros, los que estamos hablando la palabra. Porque si no terminamos cambiando el mensaje que Dios pone en nuestro corazón, en nuestra vida. O si no terminamos nuestra vida con cristianos que tienen un doblaje, que tienen una imagen pero dicen otra cosa, ¿no? Yo tengo memorizada, por ejemplo, la voz de Toretto de Rápido y Furioso, y si le pones la voz de Alvin y la Ardilla, digamos, con el físico del tipo y con la voz de la Ardilla, no es lo mismo. Y a veces hay cristianos así, que se vendieron y que hoy en realidad han vendido el mensaje simplemente porque están heridos por lo que ven sus ojos, en ellos y en la gente que tienen enfrente, en las situaciones que tienen enfrente. Pero Dios te dice, te estás olvidando, y esto va para los que se han olvidado, que el camino de los creyentes, el camino de los cristianos, no es por la vista, es por la fe. Es por la fe. Dije que el camino de los creyentes en Cristo no es por la vista, es por la fe. Entonces nos pueden desanimar cosas que veamos, pero Dios dice, no te olvides que esta es una cuestión de fe. Entonces el sentido de la vista lo que hace muchas veces es matarnos la fe, pero no es lo que vemos, es lo que creemos. Decilo conmigo, no es lo que veo, es lo que creo. Hermanos, en Primera de Reyes 18:41, la palabra dice que el rey Acab está en medio de una sequía terrible y hay un profeta de Dios que está ahí. Elías le dijo, tenés que subir, tenés que comer, tenés que beber, porque una lluvia grande se oye. ¿Cómo era la lluvia? Era grande. Y dice la historia bíblica que la gente que lo estaba rodeando con el rey le decían, ¿en serio se oye? Sí, y la gente miraba al cielo y no veía nada. Y él llamó a uno de los criados que lo acompañaban en el ministerio y le dijo, quiero que subas a la montaña y quiero que vayas y que veas ahí porque una lluvia grande se oye. Él no le dijo una lluvia grande se ve, él le dijo una lluvia grande que se oye. Entonces, la palabra dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Por eso cerremos nuestros oídos al chisme. Nuestros oídos tienen que ser un depósito de fe y no un basurero del diablo. Nuestros oídos tienen que ser los portones del alma donde somos edificados en la palabra. Y hay que tener mucho cuidado, no simplemente con lo que escuchamos, sino con lo que creemos que estamos escuchando. Y la palabra dice que el criado obedeció y fue, y el profeta le dijo, ¿qué viste? Y él le dijo, no veo nada. Entonces le dijo, andá porque una lluvia grande se oye. Y el criado otra vez fue y volvió y le dijo, no se ve nada. Y yo no sé si te pasó que en algún momento Dios te dio una palabra y esa palabra no se ve, es lo más probable. Es como una mujer que se hace un test de embarazo y está embarazada de 2 semanas, de 20 días, de un mes. Algo que no se puede corroborar visualmente, pero ahí está adentro. Una vida que está creciendo, que se está desarrollando. Ahí está. Y la historia bíblica dice que lo manda por tercera vez, por cuarta vez, por quinta vez. Y la fe de alguna manera tenía que trabajar. Y hay veces donde la palabra de Dios es viene una lluvia y esa lluvia es grande. Pero tenemos que trabajar en nuestra fe porque la fe no opera cuando todo está bien, sino cuando las cosas tienen que mejorar. Cuando a veces entramos en ciclos de batallas donde hay que pelear para sostenerse en la fe, para no decaer en el llamado, en la vida, en la familia. Pero si nuestra fe no la ponemos por encima de la realidad, estará a la misma altura que la batalla y ahí es donde la fe perderá su poder. Cuando yo pongo la fe al mismo nivel con una enfermedad en la que podés estar peleando, con una situación familiar de la que podés estar peleando, con lo que sea, estás poniendo por debajo a la fe del ciclo de batalla que estás viviendo. La fe tiene que estar por encima de todo diagnóstico, por encima de toda palabra maldiciente, por encima de todo espíritu de brujería. La fe tiene que estar por encima. ¿A dónde? Entonces la historia bíblica dice que 7 veces el profeta lo mandó al sirviente a que vaya a ver.
Y dice la palabra que el sirviente venía y lo único que decía era no se ve nada, hasta que la última vez le dijo lo único que veo es una nube del tamaño de la palma de una mano. Y lo que él está diciendo es, primero no vi nada y segundo lo que veo no es suficiente, no alcanza. Y a veces nosotros o podemos ser los profetas del desastre que dice esto no alcanza, o podemos estar rodeados con gente que dice esto no alcanza. El profeta no le dijo si la nube es chiquita, la lluvia es chiquita. No, él le dijo, anda, fíjate que ve porque una lluvia grande se oye. Pero dice la historia bíblica que él le dijo, mirá, vi una nube que tiene el tamaño de una empanada. Y el sirviente se guiaba por lo que veía, no por lo que oía. Dios a través del profeta dijo más de una vez, 7 veces, la lluvia es grande, yo la estoy oyendo. Pero el sirviente no lo creía. El sirviente decía, no puede ser grande si la nube que estoy viendo es pequeña. Y yo quiero decirte que no te guíes por lo que vean tus ojos naturales, que te guíes por lo que dice la palabra del Señor. Por más que veas una nube que sea chiquita, pequeña, por más que veas que dentro del llamado la cosa se está haciendo chica, no. Tenés que creer a la palabra que Dios le dio, que Dios te dio y que Dios le dio al profeta. La historia bíblica dice que este sirviente estaba impartiendo el espíritu de sospecha en toda la gente que lo rodeaba, haciéndoles sentir primero que era imposible, haciéndoles creer que no tenía sentido estar esperando algo que los ojos no veían. Pero hermanos, la palabra dice, bienaventurado aquel que cree sin ver, porque ellos verán a Dios. No esperes ver para creer. Es momento de ponerle nafta a nuestra fe, para ir adelante a lo que Dios dijo que era nuestro. Quizás no lo veas, sin embargo no quiere decir de que no esté en camino. Creerle a Dios, hermanos, de esa manera es abrir nuestro corazón al 100%. Miren, en el capítulo 44 del versículo 18 de Primera de Reyes, la palabra dice que el criado subestimó el tamaño de la nube y dijo, porque es chica, la lluvia no va a ser grande. Y hay un texto de la Biblia que dice que aunque tu primer estado sea pequeño, tu postrer estado será mayor. No menosprecies jamás a un siervo de Dios, a un joven, un adolescente, una palabra, una promesa de Dios, un llamado, una dirección que Dios te esté dando. Cuando Él dice, lo que yo estoy viendo es la nube como una palma de una mano. Hermanos, ver una nube como la palma de una mano es que Dios te está mostrando una oportunidad. Y las oportunidades de Dios jamás vienen así de grande. Se manifiestan de manera chica porque Dios quiere ver que somos fieles en lo poco. No menosprecies la nube, no importa el tamaño. Cuando está decretado que la lluvia es grande, no importa la nube. Y a veces nosotros estamos esperando la nube y nosotros estamos teniendo un poco una manifestación de poder o de bendición sobre nuestras vidas. ¿Y saben lo que le dijo el profeta? Corran, porque una lluvia grande se aproxima. Y todos se miraban como diciendo, ¿dónde vamos a correr? Cuando el cielo se oscurece y refusila, uno dice, levantá la ropa del tender. Pero si hay una nube pequeña, nadie se va a mover. Y dice la palabra que mientras el profeta le dijo, corran porque viene una lluvia grande, ellos simplemente lo miraban y la lluvia grande vino. Así que cuando alguien está esperando una lluvia grande, no se puede quedar sentado, tiene que hacer algo. Decirle que tenés al lado, si vos esperás una lluvia grande, no te podés quedar sentado. Los que estamos esperando una lluvia grande de Dios, andamos corriendo en el llamado. Los que estamos esperando una lluvia grande de Dios, contamos nuestros tiempos para hacer cosas para esto y cosas para lo otro, pero no podemos dejar de hacer lo que Dios nos dijo porque estamos creyendo en una palabra y en la palabra y no palabra contra palabra. Y la historia bíblica dice que el profeta los animó a correr y Dios los estaba mirando desde los cielos a ver si estaban creyendo a la palabra. Y en este próximo año
Hermanos, la iglesia tiene que correr porque una lluvia grande se oye. No la vas a ver con tus ojos, no la vas a ver con tu retina, con tu córnea, con tu iris, pero que viene, viene. La iglesia tiene que volver a abrir los ojos de la fe para ver cosas que solamente se ven por la fe y se juzgan por la fe y se viven por la fe y se transmiten por la fe y se abrazan por la fe. Pablo dijo que las cosas inanimadas que no se ven son más importantes que las cosas que se ven. ¿Saben lo que dice Segunda de Reyes 3:17? Dice el profeta, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, no veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Esa fue la palabra del Señor. Dios le dio una tarea al pueblo y le dijo, hagan estanques, porque ustedes van a hacer estanques, pero yo las voy a llenar de agua. Y eso era fe, eso era fe. Creer a la palabra es movilizarse en fe para creer que Dios desde los cielos nos está escuchando, nos está viendo y que está diciendo si realmente Isaac me está creyendo. La palabra dice que ellos crecieron, cavaron y el agua vino. Pero fue por fe. Fue por fe. Fue por fe. Al principio de la historia, Saúl toma una mala decisión. Y yo he tomado nota que por lo menos fueron 3 cosas las que hicieron que Saúl haga lo que Dios no le pidió que haga. Y lo primero es que él vio que la gente se iba. Y dijo, tengo que hacer algo. La gente que lo acompañaba lo dejó de acompañar y dijo, tengo que hacer algo, me estoy quedando solo. Y a veces la impaciencia, la desesperación, hace que hagamos cosas que Dios no nos pidió. Y él empezó a hacer cosas que Dios no le dijo que haga, simplemente porque tenía miedo de quedarse solo. Lo segundo que le pasó a Saúl fue que el profeta, según él, no llegaba, pero el profeta le dijo, espérame 7 días. Y habían pasado 4 días y decía, como no llegaste, lo tuve que hacer yo. Y uno a veces, los profetas son anunciadores, ¿no? Una veces está como, padre, dame una palabra, mandame un falso profeta aunque sea. Pero a veces el Señor te dice, esperá. Y acá le dijo, tenés que esperar 7 días. 7 días. Pero él no pudo esperar 7 días. Lo ganó la impaciencia. Él creía que 7 días era igual a derrota para él, cuando Dios estaba trabajando una victoria en esos 7 días. No te impacientes. No te impacientes. Y lo último es que Saúl se puso a escuchar a sus enemigos, porque él determinó que su victoria venía en manos del entorno que lo rodeaba. Y él dejó todo en las manos de los demás, en vez de dejarlo en las manos de Dios. La historia bíblica dice que el profeta le llamó la atención y le dijo, echaste a perder una gran victoria que Dios ya tenía planeada para darte, porque no supiste esperar, porque no supiste creer, porque te pusiste a hacer cosas que no te mandé a hacer. ¿Y saben que perdió su reinado? Y hay gente acá que si no deja de hacer lo que Dios no le pidió que haga, perderá su ministerio, perderá su llamado. Quizás soy yo el que está haciendo un holocausto que tiene que hacer el profeta simplemente porque no sé esperar. O porque a último momento quiero hacerlo todo ya. Y Dios dice, no cometas el error. No cometas el error. Otros quizás estamos como anunciadores del pesimismo. No veo ni nube, no veo ni nada. Cuando la palabra grita, una lluvia grande se oye. Y Dios quiere que cambiemos.
que cambiemos de elocuencia natural a una fe genuina, verdadera, para creer si Dios lo dijo. Si Dios dijo que va a llover de la tierra para el cielo, lloverá de la tierra para el cielo. Pero es creerle a Él ciegamente. Los sucesos milagrosos más grandes. Yo sé por qué hay mucha gente que le tiene miedo a los milagros. Y es porque los milagros no se pueden manejar. Los milagros no los podemos gobernar. Los milagros sobrenaturales ocurren y ocurren. Y Dios se tomó en serio cuando muchos de los que estamos acá le pedimos a Dios dones, talento, carismas y llamado. Y Dios nos está llamando a cuentas a todos. Hoy va a ser acá en esta reunión. La semana que viene será en otro lugar. Saúl tuvo una oportunidad. Y el Señor, a través del profeta Elías, le dio 7 oportunidades al servidor. Y la lluvia vino contra todo pronóstico. Y yo sé que no se escucha, que no se ve, pero una lluvia grande se oye. El texto bíblico dice, no la van a ver, no van a sentir el viento, pero va a venir el agua de vida. Así que no esperes ver, simplemente creamos. Cerra tus ojos ahí en donde estás. Simplemente creamos.